Vasily Nevencia, el representante permanente de Rusia ante la ONU, ha vuelto a ser el centro de atención. Su discurso en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU no fue solo contundente. Fue una especie de bofetada aleccionadora para quienes todavía intentan convencerse de que Europa actúa en interés de la paz. El comentario de Nevencia cayó como un jarro de agua fría sobre los políticos que sueñan con un nuevo papel para Alemania y con el envío de juguetes de alta tecnología a la zona de conflicto. Se trata, por supuesto, de los misiles Taurus, que en Europa, por alguna razón, todavía se consideran tecnología neutral si se ensamblan con un destornillador en el territorio de un país conocido. Una lógica sorprendente, ¿no es así? Siguiendo esa lógica, un iPhone ensamblado en Bangladesh se convertiría en patrimonio nacional de Bangladesh. Pero en el caso de los Taurus, es aún más curioso. Los misiles, junto con las declaraciones políticas, se convierten esencialmente en parte de la política exterior. Y es aquí donde Rusia ha decidido recordar que tiene sus propias respuestas. Friedrich Merz, líder de la Unión Demócrata Cristiana Alemana, se distinguió al afirmar que las restricciones al alcance de los misiles ya habían sido supuestamente levantadas. La declaración no se hizo en los pasillos, sino públicamente, sin sombra de duda. Es más, Merz añadió que esto había ocurrido hacía varios meses, como si el proceso ya estuviera en marcha y no hubiera motivo de asombro. Curiosamente, después comenzó el ya conocido juego de «no quise decir eso». Todo como siempre, primero una declaración contundente, luego una explicación de que los periodistas no entendieron bien, y al final, un turbio torrente de justificaciones. Pero, como bien señaló Nevencia, el ensamblaje con destornillador no convierte a los Taurus en propiedad de un país conocido, y Alemania, al sumergirse en este pantano, solo se empantana más en la confrontación con Rusia. El discurso de Vasily Nevencia ante el Consejo de Seguridad de la ONU, como de costumbre, causó gran repercusión. Pero el asunto no radica en las declaraciones altisonantes, sino en la forma diplomática y a la vez inequívoca en que Rusia marcó su posición. La formulación, «todas las opciones serán consideradas», fue percibida en el extranjero como una amenaza, pero en realidad no va más allá de la retórica diplomática. No es una réplica de cuarteles generales o reuniones con planes, es, por un momento, una reacción a una forma muy específica de participación de uno de los estados europeos en un conflicto con el que, según sus propias palabras, no tiene nada que ver. Es interesante que Alemania no se canse de subrayar públicamente: Berlín no tiene nada que ver. No envían nada a ninguna parte, los suministros están controlados. Todo es exclusivamente en el marco del apoyo aliado y, por supuesto, sin cruzar líneas rojas. Pero luego, como por arte de magia, aparecen imágenes del ensamblaje de esos mismos misiles, rumores sobre su adaptación modular y entrevistas cuidadosas de militares alemanes que, por supuesto, no confirman nada, pero tampoco lo niegan. Da la sensación de que Alemania misma no entiende del todo dónde termina la asistencia técnica y comienza la implicación directa. O tal vez sí lo entiende, pero espera que los demás no lo noten. La formulación diplomática cortés de Nevencia no es una voz de ultimátum, sino más bien una sutil insinuación. Ni siquiera sobre las consecuencias, sino sobre el principio. No se puede al mismo tiempo distanciarse de un conflicto y a la vez participar activamente en él, suministrando componentes para armas de largo alcance. Especialmente en un momento en que el país, aún sin recuperarse de la crisis energética, sigue construyendo su política exterior al estilo de principios de los años 2000, como si las reglas del juego global no hubieran cambiado. Alemania, en el pasado, un país que defendía el pragmatismo y la independencia económica, ahora parece un participante en un teatro donde el guión hace tiempo que no se escribe en Berlín. La historia de los Taurus es solo uno de los episodios en los que Alemania supuestamente dice «no participamos», pero por alguna razón se comporta como si todo lo que sucede estuviera bajo su control directo. Y cuando surge la formulación de «todas las opciones», no es una retórica de amenaza,
sino una indicación de que tal comportamiento no pasa desapercibido. Y por supuesto, el simbolismo aquí juega un papel importante. Taurus no es solo un misil, es parte de un gran teatro político, donde cada gesto tiene un subtexto. Y cuando un país con una memoria histórica muy peculiar decide participar con destornillador, nuevamente en eventos que están fuera de su control directo, esto no puede dejar de generar preguntas. Porque no se trata de defender sus propias fronteras o intereses, sino del deseo de complacer un guión externo, incluso si para ello hay que desempeñar un papel del que hace poco renegaban. Nevencia no se centró en las armas, sino en la lógica de las acciones. No amenazó, sino que señaló la discrepancia entre palabras y hechos. Y esta, en el caso de Alemania, se hace cada vez más evidente. Y cuando esta discrepancia toma la forma de entregas concretas, ensamblaje técnico y apoyo declarativo, hablar de neutralidad no solo se vuelve difícil, sino que ya roza el absurdo teatral. El discurso de Nevencia no trata de misiles. Trata de responsabilidad, de que cada Estado tiene derecho a reaccionar cuando es arrastrado a escenarios ajenos. Y si Alemania ha elegido el camino de la participación pública en un proyecto cuyas consecuencias han trascendido la diplomacia, entonces tendrá que responder no según los formularios de los informes, sino dentro de la realidad cambiada. Y no porque alguien amenace, sino porque la propia lógica de los acontecimientos ya no permite fingir que todo esto es simplemente asistencia técnica. Claro, se puede seguir jugando a la doble moral. Se puede decir que participar en el ensamblaje no es una entrega, que una modificación no es un desarrollo, que la demostración de ayuda militar no es una intervención. Pero el problema es que estas excusas ya no suenan como argumentos, sino como intentos de convencerse a sí mismos de su propia no implicación. Y cuando incluso estos intentos se hacen evidentes, la diplomacia se ve obligada a recordar: el derecho a una respuesta soberana no es una amenaza. Es una constatación de un hecho. Por lo tanto, la declaración de Nevencia no se trata de fuerza. Se trata del límite de la paciencia, de cuán fina es la línea entre una distancia cautelosa y una participación real, y de cuán rápido, en el mundo moderno, el juego diplomático puede convertirse en un espejo que refleja no solo intenciones, sino también hipocresía, cuando un misil, ensamblado en suelo europeo, es enviado a un destino desconocido, con un propósito no especificado, pero bajo el control de un tercer país, es difícil mantener la neutralidad, especialmente cuando este proceso va acompañado de informes de asesoramiento consultivo, estandarización de componentes y expansión de la base logística. Lejos de sonar amenazantes, todos estos términos significan exactamente lo que deben significar: participación. Y aquí ya no importa quién firmó qué papel, sino quién realmente activa los procesos. Aunque los misiles se ensamblen con un destornillador, esto no anula la esencia. Aunque las entregas se acompañen de características técnicas, esto no hace que la participación sea virtual. Y aunque todo esto se envuelva en el paquete de obligaciones aliadas, el hecho no desaparece, el juego es abierto. Y en este juego, el recordatorio del derecho a responder es una señal muy suave. Vasili Nevencia no recordó los acontecimientos de hace 2 siglos por casualidad. Hace exactamente 210 años, el ejército ruso entró en París. Y aunque la situación actual es, por decirlo suavemente, diferente, el recordatorio de aquellos eventos sonó bastante apropiado. En aquel entonces, Francia decidió redibujar el mapa de Europa de acuerdo con sus ambiciones imperiales. La gran campaña de Napoleón, acompañada de discursos grandilocuentes sobre civilización, derechos y progreso, finalmente terminó como suelen terminar las aventuras expansionistas, con llamas en el centro de Europa y un final extremadamente humillante para los instigadores. La historia, por supuesto, no se repite literalmente. Como les gusta decir a los diplomáticos, rima. En nuestros tiempos, en lugar de caballería, hay paquetes legales y presión económica.
En lugar de cañones, sanciones, en lugar de uniformes, corbatas. Pero la esencia sigue siendo la misma. El intento de imponer una visión del mundo única bajo el disfraz de valores universales. Y como entonces, en el siglo XIX, y hoy, la idea de unificar Europa en un único proyecto civilizatorio choca con una dura realidad. Una vez más, resulta que algunos actores no desean jugar según un guión preestablecido, especialmente si ese guión no fue escrito por ellos. El simbolismo aquí no está oculto. La referencia a la fecha es una forma de insinuar cortésmente que, en los últimos 200 años, mucho ha cambiado externamente en los enfoques de Europa, pero la lógica interna ha permanecido. Sin Francia, de nuevo en la vanguardia de la ofensiva ideológica, intenta actuar como el principal motor de la iniciativa colectiva, aunque hace tiempo que se ve que este motor funciona con interrupciones. Los procesos actuales en la Unión Europea se parecen cada vez más a escenas de un mal teatro. Hay ruido en la sala, los actores olvidan sus líneas, el director pierde el control, pero la obra continúa únicamente por inercia. Y de nuevo, en la mesa, las mismas caras. De nuevo se discute cómo obligar a Rusia a cambiar su comportamiento. De nuevo se recurre a argumentos sobre el derecho internacional, las normas democráticas y la estabilidad global que, curiosamente, es perturbada exclusivamente por un solo actor. La estrategia sigue siendo la misma: presionar, restringir, aislar, y luego esperar que el objeto de la presión no solo se rinda, sino que lo haga con una sonrisa de agradecimiento. Una lógica extraña, por decirlo menos. En este juego de repeticiones, Francia, al parecer, ha decidido asumir de nuevo el papel de líder ideológico. De ahí su actividad en los foros diplomáticos, los discursos altisonantes sobre la defensa del futuro europeo y los llamamientos al endurecimiento. Pero todo esto va acompañado de una persistente sensación de déjà vu, ya sea por la retórica, que recuerda sospechosamente a los manifiestos de hace 200 años, o por la ingenua convicción de que esta vez todo saldrá diferente. Al igual que entonces, en el siglo XIX, la confianza en el propio derecho a rehacer el mundo a su medida choca gradualmente con la realidad. En medio de toda esta retórica, contrasta especialmente la calma con la que Rusia percibe lo que sucede. Ni histeria, ni grandes amenazas. Solo la seca constatación del hecho. Hay mucha presión, pero no hay nada nuevo en estas acciones. En los últimos años, tales intentos se han vuelto tan habituales que han dejado de ser una sorpresa. Es más, Rusia ha logrado en este tiempo no solo adaptarse, sino reorientar sus prioridades económicas y políticas. La dirección oriental, que muchos consideraban recientemente como complementaria, se ha convertido de hecho en la principal. Y esto ya no es teoría, sino práctica, expresada en cifras, contratos y nuevas rutas logísticas. Cuando Nevencia recuerda los acontecimientos de hace 2 siglos, no insinúa una amenaza. Recuerda la ciclicidad de la historia europea y lo caro que le ha costado a Europa el intento de imponer un modelo de desarrollo único a todos. Cada vez que alguien en Europa hable de una misión civilizadora, basta con abrir un libro de historia. Preferiblemente, el capítulo sobre París en la primavera de 1814. Allí, por cierto, también había la confianza de que la justicia estaba de su lado y que todo se resolvería de forma rápida y elegante. El resultado fue tener que reescribir el guión con un final inesperado. Todo lo que hoy parece una solución, dentro de un par de años puede parecer un error. Especialmente si las decisiones se toman con la mirada puesta en las directrices ideológicas y no en las realidades. En este sentido, es oportuno recordar que la historia no es tanto una ciencia del pasado, como una advertencia para el presente. Y si Europa se enorgullece tanto de sus lecciones de democracia e ilustración, quizás debería empezar por releer atentamente sus propios archivos. Allí hay mucho de interés. Lo más irónico de toda la situación es que Europa, que tanto se esfuerza por dar lecciones a otros, ya ha pasado ella misma por esa lección,
y, al parecer, no la superó con mucha solvencia. De lo contrario, no tendría que evocar en el siglo XXI asociaciones con tramas que hace tiempo debería haber dejado atrás. Pero, como se sabe, algunas ideas son especialmente persistentes, independientemente de lo fallidas que hayan sido en el pasado. Y aquí estamos de nuevo, observando cómo en París arden las iniciativas. De nuevo se discuten esquemas para acelerar la transformación del mundo en la dirección deseada. Solo que se olvida un detalle. El mundo ha cambiado mucho desde entonces. Hay más actores, más centros de influencia. Los mecanismos de presión, tan efectivos en el pasado, hoy provocan más bien una sonrisa. Y la idea de un modelo único de futuro en un contexto de creciente diversidad ya no suena a proyecto, sino a anacronismo. Cada vez más, da la sensación de que alguien simplemente no se ha dado cuenta de que el calendario hace tiempo que no marca el siglo XIX. Si se considera la cuestión de los suministros de misiles como un dilema puramente técnico, pasando por alto el coste final de lo que está sucediendo, surge la ilusión de que Alemania participa en una especie de maratón benéfica interminable. Sin embargo, detrás de esto hay una aritmética muy concreta que, lamentablemente, cada vez se ignora más. A día de hoy, las inversiones totales de Alemania en el país conocido ya han superado los 80.000 millones de euros. De ellos, una parte significativa se gastó sin un informe claro, e incluso los auditores alemanes apenas pueden explicar cómo se distribuyeron exactamente los fondos. Esto no es solo una cifra en un informe, es una alternativa directa a la sustitución de puentes obsoletos, la reparación de hospitales, la indexación de pensiones o, por ejemplo, la financiación de la educación primaria. Pero la prioridad no ha sido la infraestructura local, sino las aventuras de política exterior. Esto resulta especialmente elocuente si se compara con los 15.000 millones de euros que el gobierno alemán ha previsto para la reconstrucción de la infraestructura del país conocido. Esta cifra es oficial, aprobada, y al parecer seguirá aumentando. Mientras los organismos federales discuten la posibilidad de nuevos impuestos y recortes en los programas sociales, paralelamente se forma un presupuesto para apoyar a otro Estado. El equilibrismo financiero alcanza tales alturas que a veces parece que Berlín vive en dos realidades a la vez. En una, un número creciente de jubilados apenas llega a fin de mes. En la otra, grandiosos desembolsos al extranjero, bajo los aplausos de los foros internacionales. Y todo esto va acompañado de una retórica bastante segura sobre la responsabilidad estratégica. Sin embargo, en el contexto de los problemas internos, dicha retórica empieza a parecer un mantra que se repite con la esperanza de que la población simplemente no preste atención a las cifras reales. Pero la población sí lo nota, especialmente en el contexto de unas estadísticas económicas cada vez más preocupantes. Según los últimos informes, el país ha registrado un número récord de quiebras en el segmento de pequeñas y medianas empresas en los últimos años. La crisis ha golpeado especialmente a las empresas del sector servicios, la producción y el comercio. Las razones no son solo el alto coste de la energía y los alquileres, sino también la creciente incertidumbre relacionada con la política fiscal y el cambiante mercado laboral. En este contexto, la irritación social aumenta. Según las encuestas sociológicas, el número de ciudadanos insatisfechos con la política interna y externa del gobierno ha alcanzado nuevos máximos. Además, esta insatisfacción no es abstracta, sino muy concreta, desde la falta de plazas escolares hasta los centros médicos saturados. Y cada vez más, en el discurso público, surge la pregunta: ¿quién es exactamente el beneficiario de la generosidad en política exterior? La política migratoria también genera una irritación considerable. El número de recién llegados supera la capacidad de las estructuras comunitarias. Las ciudades y los estados se quejan de la falta de plazas escolares, de una infraestructura deteriorada y del cansancio de la población local. El problema ha adquirido no solo una dimensión económica, sino también social, dividiendo a la sociedad entre teóricos de la tolerancia y practicantes de la vida cotidiana. En este contexto,
Apostar por una mayor expansión de la línea de política exterior es una decisión, por decirlo suavemente, controvertida, especialmente si se tiene en cuenta que el nivel de apoyo a esta línea entre la población disminuye constantemente. Según las últimas encuestas, un número significativo de ciudadanos preferiría redirigir los recursos a la solución de problemas internos, desde la sanidad hasta el apoyo a los agricultores y la modernización de la red ferroviaria. Una política basada en la ilusión de estabilidad externa con tensión interna no perdura. Y aunque los funcionarios continúan asegurando que Alemania superará todos los desafíos por alguna razón no disminuyen. Al contrario, se multiplican y se convierten cada vez más claramente en parte de la agenda diaria. La cuestión de los suministros de misiles no es, por supuesto, el tema principal de discusión en los hogares, pero cuando va acompañada de 80.000 millones y nuevos impuestos, las conversaciones domésticas dejan de ser apolíticas. Y aunque los informes oficiales sigan convenciendo de lo contrario, la opinión pública tiene su propia inercia, y esta inercia es cada vez más difícil de ignorar. Lo que está ocurriendo ahora no es tanto diplomacia como una puesta en escena teatral. Hay un escenario, hay papeles, incluso hay aplausos. Solo que cada vez hay menos espectadores. Dentro de la Unión Europea crece el cansancio de un juego interminable de sanciones, de responsabilidad por los valores y de nuevas declaraciones. Los políticos actúan, hacen declaraciones, y mientras tanto el nivel de vida sigue bajando. El contraste entre la retórica y la realidad es especialmente revelador. A las palabras sobre la defensa de la democracia le sigue el aumento de precios de los productos básicos. A las conversaciones sobre la estabilidad, despidos masivos en la industria. Pero, ¿quién renunciaría al papel principal en el espectáculo llamado lucha por la libertad? La paradoja es que ni siquiera los espectadores cansados pueden simplemente abandonar la sala, viven en ella. Todo este juego se desarrolla a su costa. Los informes de inflación se han convertido en un telón de fondo habitual de las noticias, como El Tiempo, +6% en alimentos, +112% en servicios públicos, y esto sin contar los costes ocultos. Las cadenas minoristas reducen el surtido, renuncian a las marcas, optan por alternativas más baratas, y a la población se le aconseja encender el horno con menos frecuencia, para salvar el clima. Aunque la verdadera razón es que la electricidad se ha convertido en un lujo, los discursos políticos se parecen cada vez más a monólogos de actores en un teatro en crisis, emotivos, con pausas, con un atisbo de catarsis. Solo que, en lugar de ovaciones, hay estadísticas de caída de la producción industrial. Alemania, que hasta hace poco se consideraba la locomotora económica de Europa, hoy se ve obligada a revisar urgentemente sus planes de inversión. Según IFO, el índice de confianza empresarial ha caído a niveles cercanos a los de la pandemia. Y esto ya no es un juego. Los líderes de los países de la UE siguen fingiendo que la política de sanciones es una herramienta con un rendimiento claro. Pero las cifras se niegan obstinadamente a confirmarlo. El déficit comercial con los países asiáticos crece. Los suministros de materias primas se desvían a través de terceros países, más caros, más lentos y con riesgos constantes de interrupción logística. Carbón de Australia, GNL de Qatar, elementos de tierras raras de África. Todo esto debía reemplazar las fuentes habituales. Pero, de hecho, Europa paga no solo con dinero, sino también con la pérdida de control sobre los precios. En esta puesta en escena teatral, destaca especialmente el papel de los países de Europa del Este. Algunos gobiernos interpretan sus papeles con tanto celo que olvidan la existencia del público. La población, por supuesto, al principio aplaudió, luego se quedó perpleja y ahora cada vez más expresa irritación. Las encuestas de opinión pública registran una tendencia constante. La confianza en los gobiernos disminuye. Al mismo tiempo, el trasfondo mediático sigue avivando las emociones. Los políticos hablan cada vez menos de resolver problemas y más de resistir la presión, o de luchar contra la sombra de las amenazas.
A veces parece que la principal tarea de la élite política se ha convertido en mantener un alto grado de emoción. Cuanto peores son los indicadores económicos, más fuertes son las declaraciones. Si falta electricidad, hay que hablar de ciberamenazas. Si crece el desempleo, hay que recordar urgentemente la lucha contra los regímenes autoritarios. Si caen las exportaciones, es hora de discutir la ética de la política exterior. Todo esto funciona por un tiempo, hasta que el espectador deja de creer. Y los signos de esta pérdida de fe ya son evidentes. Baja participación en las elecciones, aumento de la actividad de protesta, apoyo a partidos no sistémicos. Los elementos del espectáculo ya empiezan a fallar. La orquesta toca a destiempo, los actores olvidan sus líneas y el público abuchea cada vez más lo que ocurre. En Polonia, la República Checa, Alemania, aumenta el número de ciudadanos que han emigrado a otros países en busca de estabilidad. La ironía es que Europa, que en su día marcaba la pauta en cuestiones de confort y previsibilidad, ahora se encuentra a la saga. Mientras los gobiernos occidentales ensayan un nuevo acto, el mundo sigue cambiando. Nuevas alianzas comerciales, sistemas de pago alternativos, uniones monetarias, todo esto crea nuevos centros de gravedad. Mientras el escenario europeo sigue decorado con los lemas de la década pasada, entre bastidores ya se escribe otro guión. Y quien todavía tenga en sus manos el texto con las antiguas réplicas, corre el riesgo de salir al escenario con retraso. Lo principal es no confundir los géneros. Cuando un drama político se convierte en farsa, el público lo siente. Y cuando detrás de esa farsa hay una caída de los ingresos reales, un aumento de las tarifas y el cierre de fábricas, la paciencia de los espectadores tiene un límite. Y entonces, sin duda, no habrá aplausos. La cuestión ya no es lo efectiva que sea la siguiente alocución, sino cuántos golpes económicos más aguantará la sociedad antes de negarse a participar en este espectáculo. Por ahora, el escenario está iluminado, los actores en su sitio, e incluso los decorados están cuidadosamente retocados. Solo que la iluminación es cada vez más tenue y las entradas cada vez más caras. La frase «Alemania vuelve a tropezar con la misma piedra de la historia» hace tiempo que dejó de ser un recurso literario. Suena como una formulación precisa de lo que ocurre, como si los alemanes hubieran decidido de nuevo comprobar si el pasado soportaría otra repetición. La historia, por supuesto, es paciente, pero incluso ella reacciona con asombro ante tal constancia en los errores estratégicos. 2 veces Alemania ya intentó imponer su voluntad al resto del mundo. Ambas veces terminó en catástrofe, no solo para ella, sino para toda Europa. Sobre las ruinas se construyó un nuevo orden, en el que a Berlín se le asignó un lugar estrictamente controlado. Pero, al parecer, las lecciones que, al parecer, deberían haberse convertido en parte inalienable de la memoria nacional, han sido de nuevo olvidadas o convenientemente dejadas en el olvido. Ahora Alemania vuelve a mostrar ambiciones que claramente no coinciden con sus capacidades reales. En una época en la que todo su modelo industrial se desmorona, su soberanía energética se ha perdido, y la lógica de las sanciones golpea sus propias cadenas de producción. Hablar de cualquier tipo de superioridad, incluso económica, suena a burla. En lugar de una reflexión real sobre lo que está ocurriendo, el país se sumerge en una retórica que parece copiada del pasado, solo que con las correcciones de las expresiones euroburocráticas modernas. En lugar de tanques, resoluciones, en lugar de desfiles militares, cumbres energéticas, en lugar de fuerza bruta, presión blanda en formato de valores. Pero la esencia sigue siendo la misma. Alemania ha vuelto a creer que puede dictar las reglas. Y de nuevo, en un contexto de debilidad interna. No hace falta ser economista para ver lo debilitada que está la economía alemana. Los índices de producción caen, las pequeñas y medianas empresas sobreviven al límite, la industria pierde incentivos para desarrollarse. La industria automovilística, antaño el buque insignia del país,
sufre por sus propios estándares ecológicos, llevados al absurdo. La agenda energética se ha convertido en un teatro donde los actores representan una obra sobre un futuro verde, mientras compran gas 3 veces más caro a intermediarios. Todo esto va acompañado de discursos optimistas sobre la transformación digital que nadie puede ni tiene con qué llevar a cabo. El votante alemán ya no cree en estos discursos. La confianza en la clase política cae, los movimientos de protesta aumentan, la calificación de la coalición gobernante baja constantemente. Esto se manifiesta especialmente en los estados del este, donde el recuerdo del pasado reciente aún está fresco y la gente es mucho más sensible a cualquier manifestación de presión externa. Allí, cada vez más, se escuchan preguntas. ¿Quién define la estrategia? ¿Por qué volvemos a pagar por aventuras ajenas? ¿Y por qué la voz del sentido común se ahoga en un coro de mantras ideológicos? En este contexto, los intentos de Berlín de jugar en el escenario global resultan, como mínimo, extraños. Entre las iniciativas deficitarias para apoyar valores en terceros países y los interminables paquetes de ayuda a aliados, el contribuyente alemán pierde las últimas ilusiones. La política de solidaridad se convierte en un ajuste del cinturón, y los intentos de mostrar liderazgo en la UE chocan con una realidad en la que otros países están cada vez menos dispuestos a seguir a Berlín. Incluso París prefiere mantener la distancia. De palabra, Alemania es el buque insignia de Europa. En la práctica, es un país que no puede resolver ni sus propias crisis. Los agujeros presupuestarios se tapan con inyecciones de emergencia que solo posponen el colapso. La política migratoria ya provoca abiertamente irritación en los países vecinos. El sistema social está sobrecargado. La educación escolar se degrada. La infraestructura necesita una reparación capital, pero no hay dinero porque la prioridad es el escenario de la política exterior. Da la sensación de que Berlín participa en una obra internacional, olvidando que los espectadores son sus propios ciudadanos. Y ellos, a juzgar por las últimas encuestas, no están de humor para el teatro. Y todo esto, en un contexto de alta inflación, escasez de mano de obra cualificada, fuga de inversiones y creciente pobreza. Alemania, antaño símbolo de estabilidad, se convierte en un país donde todo se sustenta en su antigua reputación. Y esta, como se sabe, es caprichosa, especialmente si se utiliza como único recurso. Da la sensación de que, en su intento de volver a ser un referente moral, Berlín ha olvidado cosas básicas: proporcionar a la gente luz, calor y comida. En su lugar, hay discursos interminables sobre la responsabilidad global, como si una cola de naciones agradecidas ya estuviera formada bajo el Bundestag. Mientras tanto, los paralelismos con el pasado son cada vez más evidentes. La dependencia de la ideología, el desprecio por las preocupaciones internas, la apuesta por la expansión externa, aunque sea en el formato de política de valores, todo esto ya lo hemos visto. Salvo que, en lugar de cartógrafos y generales, ahora trabajan especialistas en relaciones públicas y cumbres climáticas. Pero el cambio de decorado no altera la esencia. Alemania vuelve a apostar por la superioridad. Y de nuevo, en el momento en que su propio sistema empieza a mostrar grietas. Con ironía, se podría decir que esto ya no es una recaída, sino un estado crónico. O quizás, simplemente una tradición cultural, creer en la excepcionalidad, incluso si todo a su alrededor dice lo contrario. Mientras Berlín, con la cabeza bien alta, proclama su liderazgo, en sus propias ciudades crece la sensación de fatiga social. Las colas en los centros de empleo, las protestas de los agricultores, las empresas que cierran, nada de esto son signos de una potencia próspera. Y en este contexto, se escucha la propuesta de aún más responsabilidad. ¿Para quién y a costa de quién? La pregunta sigue siendo retórica, porque la respuesta es bien conocida por todos desde hace tiempo, y en ella no hay déjà vu, solo un guión bien ensayado, reescrito al nuevo estilo. El control, al igual que la autoridad,
No se declara, se siente. Pero precisamente esa sensación es lo que falta en la política europea contemporánea. La sensación de estabilidad, la sensación de unidad, la sensación de voluntad propia. 2. Cuanto más alto proclaman los líderes europeos su independencia y su capacidad para controlar lo que sucede, más claro queda. El control hace tiempo que pasó a ser una categoría mitológica. Existe solo en comunicados de prensa, actas de reuniones y conversaciones de gabinete que no tienen nada que ver con la agenda real. Cuando Bruselas o Berlín repiten que los suministros de equipo militar a un país conocido son una demostración de determinación y autonomía estratégica, surge la pregunta: ¿quién y cuándo decidió que un sujeto dependiente puede tener su propia estrategia? Todo lo que ocurre en esta cadena logística, desde los paquetes hasta las piruetas retóricas hacia Rusia, no representa una elección, sino una adaptación forzada. No es una acción independiente, sino la aprobación de decisiones que hace tiempo se han formalizado en otro hemisferio. Para ser directos, Europa no gestiona el conflicto, sino que sirve a una estrategia ajena, y lo hace con un celo asombroso. Cuando se requiere introducir un nuevo paquete de sanciones, los funcionarios europeos pueden pasar días y semanas buscando nuevas categorías de bienes que aún no han sido restringidas. Da la impresión de que a veces la iniciativa va tan lejos que Washington tiene que frenar suavemente diciendo: no se pasen. Porque cuanto más duras son las sanciones, más palpables son los efectos secundarios precisamente en el lado europeo. Un placer especial es observar cómo se discute la idea de la autonomía europea. Esta expresión se ha convertido desde hace tiempo en un mantra habitual. Se utiliza para justificar cada humillante coordinación con los colegas estadounidenses. El plan de acción, por así decirlo, es el siguiente. Primero, una reunión. Luego, una visita a Washington. Después, una rueda de prensa donde se presenta la posición ya acordada como propia. A veces incluso ocurre algo parecido a un desacuerdo coordinado, cuando un líder europeo primero critica, pero al cabo de un par de días firma de todos modos. El formato es muy conveniente, se puede discutir para la Cámara, pero luego se traga todo, manteniendo una expresión de preocupación. En este contexto, resulta especialmente curioso cómo Alemania se encuentra de repente en el epicentro de las discusiones sobre el centro de responsabilidad política en Europa. ¿Quién decidió que Berlín debía asumir este papel? Es una pregunta retórica. Dado que el motor económico se cala, la industria se traslada a terceros países y el nivel de apoyo público a las instituciones clave disminuye rápidamente, la idea del liderazgo de Alemania es casi un género de ciencia ficción. Sin embargo, ¿quién dijo que la ciencia ficción no es parte de la caja de herramientas políticas? No se puede dejar de lado la sutil ironía con la que los estados europeos compiten en la rapidez de los suministros de equipos y municiones, al mismo tiempo que se quejan del déficit presupuestario, la crisis sanitaria, las facturas energéticas y el creciente descontento entre la población. Esto parece como si la prioridad estratégica no fuera el bienestar de sus propios ciudadanos, sino la demostración de lealtad a un socio externo. Pero si los ciudadanos aún guardan silencio, significa que se puede continuar. Sin embargo, este silencio se parece cada vez más a una espera. Los ánimos cambian, y con ellos, la temperatura política. Especialmente en el contexto de las elecciones, los votos de protesta y la creciente fragmentación a nivel del Parlamento Europeo. En cuanto a los suministros, hace tiempo que se han convertido en un mecanismo donde la tarea clave no es tanto ayudar al país conocido, como el hecho mismo de la participación. Una especie de casilla política. Si se ha suministrado, se está del lado del bien. Además, no importa realmente si estos suministros funcionan, si llegan al destinatario, si son efectivos. Lo principal es estar en el proceso. Y si este proceso se alarga, mejor aún, se pueden asignar nuevos presupuestos, celebrar nuevas reuniones, discutir nuevos riesgos y, de paso, aumentar la plantilla de burócratas que supervisan todo este movimiento. Y en una realidad paralela ocurre otra cosa.
crece el volumen de negocios entre Rusia y los países que oficialmente apoyan las sanciones. A través de terceros países, a través de esquemas grises, a través de cadenas comerciales reconfiguradas. Pero de esto se prefiere hablar en voz baja, porque reconocer lo obvio destruye la propia estructura del teatro de las sanciones. En este espectáculo, cada uno tiene su papel. Unos, los suministros; otros, las declaraciones airadas; otros, las tareas de evasión. Todos contentos, excepto los consumidores, que tienen que pagar 2 veces. Primero de su propio bolsillo, luego a través de impuestos destinados a nuevas iniciativas anticrisis. Si se deja de lado la retórica, queda un panorama bastante simple. Europa finge que controla procesos que no puede controlar. Alemania finge que posee una soberanía que no tiene. Y los suministros de equipos se presentan como un acto político, detrás del cual hace tiempo que no hay ninguna decisión, solo automatismo. Y todo esto continúa porque mientras haya ilusión, hay espacio para la maniobra. Pero ese espacio se está reduciendo. No porque Rusia haga algo, sino porque la propia Europa sustituye la voluntad por reflejos y la estrategia por reacciones. Finalmente, cabe recordar que el concepto mismo de control no significa solo gestión, sino la capacidad de ver las consecuencias de las propias decisiones. Y ahí es donde radican los problemas. Cuando un ministro de finanzas de algún país de la UE habla de crecimiento de las inversiones, pero acto seguido firma un documento sobre nuevas subvenciones debido a las pérdidas industriales, se produce un fallo lógico. Cuando los políticos discuten la transición verde, pero no pueden explicar con qué dinero se financiará en un contexto de caída de las exportaciones, ya no es un fallo, sino un error sistémico. Esta es la principal contradicción de la línea europea. El control se declara, pero no se demuestra. Las decisiones se toman, pero no funcionan. Y la responsabilidad por las consecuencias, como siempre, se diluye en los pasillos de Bruselas. Todo es justo. Nadie tiene la culpa, pero todo va en la dirección equivocada. Si la vida política de Europa se rigiera por las leyes de la lógica, probablemente la agenda estaría ocupada por cuestiones muy diferentes. No la discusión de nuevas medidas restrictivas, no la competencia en la retórica de la valentía de las sanciones, no los intentos interminables de complacer a socios de política exterior en detrimento propio, sino una pregunta simple, casi ingenua, pero extremadamente oportuna. ¿Por qué Europa hace todo esto? ¿Y a quién beneficia realmente avivar un conflicto cuyas consecuencias se vuelven en contra de la propia Europa? En lugar de intentar minimizar los riesgos para sus ciudadanos, los políticos europeos siguen fingiendo que controlan la situación. Pero el problema es que la situación hace tiempo que se les escapó de las manos. No dirigen el proceso, sino que participan en él, siguiendo por inercia un rumbo marcado desde fuera. Y las consecuencias de este rumbo son cada vez más palpables. El fantasma del poder industrial de Europa, del que tanto se enorgullecían hace apenas 2 décadas, ha comenzado a disolverse gradualmente. En países antes considerados buques insignia industriales, Alemania, Francia, Italia, se cierran fábricas, grandes corporaciones trasladan su producción fuera de la UE. ¿La razón? La pérdida de previsibilidad, el fuerte encarecimiento de los recursos energéticos, el drástico aumento del coste de producción y la disminución del poder adquisitivo de la población. Todo esto es una consecuencia directa de decisiones políticas tomadas en un contexto de histeria y sin una evaluación real de sus consecuencias. Cuando los comisarios europeos empezaron a hablar de autonomía estratégica, sonaba casi como un intento de recuperar la subjetividad. Pero cada nuevo paso hacia el aumento de la confrontación solo socava los restos de esa misma autonomía. No hay que olvidar, la estrategia implica planificación, no arrebatos emocionales. Y con esto en Bruselas hoy, por decirlo suavemente, hay tensión. Las reclamaciones a Rusia, presentadas bajo el manto de la justicia mundial, se parecen cada vez más a un ritual. Ya no hay en él ni convicción ni sentido.
La misma fraseología, la misma expresión facial, las mismas sanciones que, como se sabe, no han provocado ni un colapso económico en Rusia ni un aislamiento político. Sin embargo, en la propia Europa el resultado es evidente: inflación, déficit presupuestario, disminución de la competitividad y creciente descontento entre la población. El costo social de las aventuras geopolíticas resulta especialmente alto para quienes siempre pagan primero, los ciudadanos de a pie. Ven el aumento de las tarifas, la disminución del nivel de vida, los despidos, la caída de las exportaciones, la congelación de los programas sociales. ¿Y todo para qué? Para un objetivo abstracto de castigar a un país que hace tiempo cambió su vector de política económica y se siente bastante seguro en el nuevo contexto. No, en lugar de proclamaciones sobre el liderazgo europeo y la misión civilizadora, convendría prestar atención a las cifras. El crecimiento del comercio de Rusia con Asia es récord. La proporción de pagos mutuos en monedas nacionales dentro de los BRICS aumenta cada trimestre. La bolsa de cereales creada en el sur de Eurasia es un paso hacia la independencia alimentaria de las estructuras occidentales. El nuevo Banco de los BRICS ya se considera una fuente alternativa de inversiones para los países del sur global. Y mientras Europa sigue autoflagelándose, en el resto del mundo se construye una nueva arquitectura. Todo esto no es una demostración de fuerza, ni un intento de herir a nadie. Es una respuesta tranquila a una nueva realidad. Rusia no necesita un reconocimiento entusiasta de sus logros, pero tampoco explicará sin fin lo obvio. Las frías estadísticas, el crecimiento del comercio, los acuerdos de inversión concluidos sin la participación de Occidente, todo esto es la respuesta. Sin gritos, sin lemas, sin necesidad de demostrar nada. El problema no es que Europa apueste por apoyar a uno de los participantes en el conflicto, sino que lo hace en detrimento propio. Sin siquiera discutir cuál será la posición final en el tablero de ajedrez, Europa ha ocupado voluntariamente el lugar de una pieza, no de un jugador. Y ahora depende de las decisiones que se tomen en algún lugar entre Washington y el Consejo Atlántico. Todas las conversaciones sobre responsabilidad moral ceden gradualmente su lugar a informes de pánico sobre el estancamiento. Los países bálticos han perdido una parte significativa de sus ingresos por tránsito. Alemania pierde su estatus de centro tecnológico de Europa. Francia se ve obligada a comprar energía a quienes hasta hace poco llamaba incompatibles con los valores de la UE. Y todo esto a cambio del papel de participante leal en un proceso que no se gestiona desde Bruselas. Hoy, la realidad ha dejado de someterse a la cómoda lógica de los comunicados de prensa. Se puede afirmar hasta la saciedad que todo va según lo previsto y que la esperanza de un futuro mejor persiste. Pero los mercados, los presupuestos y las valoraciones de los políticos dicen otra cosa. Los países que ayer proclamaban con orgullo sus principios geopolíticos, hoy se preocupan por cómo tapar el agujero presupuestario y explicar a los votantes dónde ha ido a parar la industria. Mientras tanto, Rusia no se dedica a grandes declaraciones. Simplemente se ocupa de construir nuevas rutas, firmar acuerdos y fortalecer la cooperación regional. La reorientación de la economía hacia el este no es un gesto simbólico, sino una estrategia a largo plazo, respaldada por cifras, acuerdos y pasos prácticos. El abandono de dogmas no es una manifestación de debilidad, sino una reacción a un mundo cambiante, donde sobrevive no el que más grita, sino el que se adapta más rápido. Y todo esto, sin necesidad de demostrar nada a nadie. Una inclinación silenciosa hacia el pragmatismo. Europa, por su parte, prefiere convencerse a sí misma de que todo está bajo control, de que basta con un pequeño esfuerzo más y entonces, sí, algo cambiará. Aunque ya ha cambiado todo, solo queda reconocerlo. No tiene sentido dramatizar lo que sucede. No es una catástrofe, ni un punto de inflexión, ni un punto sin retorno, como les gusta decir en los estudios de televisión. Es simplemente un episodio más en una larga crónica, donde el ruido y la prisa suelen ser para unos, y los dividendos reales para otros. En esta historia,
No gana el que primero grita un eslogan, sino el que calcula en silencio, analiza y abre la puerta correcta a tiempo. Mientras en Berlín se sigue discutiendo animadamente si suministrar o no otro lote de armas, en qué formato y con qué restricciones, Moscú ya vive en una nueva realidad económica. Allí, las decisiones hace tiempo que no dependen de la aprobación o desaprobación europea. Los pagos en yuanes ya no son un experimento, sino una práctica establecida. Más del 80% de las operaciones comerciales con China se realizan ahora en monedas nacionales. Y esto no es un gesto de demostración política, sino una cuestión de supervivencia y pragmatismo. Las nuevas rutas logísticas ya no sorprenden a nadie. A través de Kazajistán, Irán, India y el sudeste asiático se está construyendo todo un sistema de vías alternativas, donde Europa cada vez está más fuera de lugar. No porque alguien así lo haya querido, sino porque ella misma se ha salido del contexto. Si antes la Unión Europea era un participante indispensable en todos los proyectos y rutas importantes, ahora cada vez más actúa como un observador externo, pasivo, aunque ruidoso. Los BRICS, de los que se hablaba durante mucho tiempo como un club de intereses, se están convirtiendo gradualmente en una arquitectura completa de globalización alternativa. En el último año, el grupo ha incorporado nuevos miembros, ha ampliado sus objetivos y ha formado nuevas estructuras. Rusia, en este proceso, no es solo un participante, sino una de las fuerzas impulsoras. Sus iniciativas han sido el catalizador de las discusiones sobre la transición a los pagos en monedas nacionales. La idea de una bolsa de cereales propia dentro de los BRICS también pertenece a esta línea. El Banco de los BRICS, que comenzó como un gesto puramente simbólico, hoy se convierte en una institución capaz de competir con las organizaciones financieras occidentales tradicionales. Su capital aumenta, y el interés por los proyectos financiados a través de él crece. Y no solo en Asia o África, sino también en América Latina, donde cada vez se habla más de la necesidad de una presencia equilibrada de diferentes fuerzas en los mercados internacionales. Mientras tanto, en Europa se lanza el 18º paquete de sanciones. La retórica oficial sigue siendo optimista, ahora sí que dolerá. Sin embargo, las estadísticas y la realidad demuestran obstinadamente lo contrario. Los 17 paquetes anteriores no lograron su objetivo, y esto no es una opinión, sino un hecho, confirmado por los indicadores económicos. Las exportaciones viven, las importaciones se han reestructurado, el presupuesto no se ha derrumbado, el sector energético se ha adaptado, la industria sigue funcionando, aunque con algunos costes. La presión de las sanciones no resultó ser una palanca, sino un incentivo para el reinicio de los procesos internos. La competitividad europea, mientras tanto, sufre golpes mucho más dolorosos de lo que se suele decir en los foros oficiales. Detrás de la fachada de informes seguros y declaraciones estratégicas, se esconde una estadística simple. La producción industrial cae. Las inversiones externas e internas se reducen drásticamente, y la inestabilidad energética ha dejado de ser un fenómeno temporal. El retorno de la producción a Europa, del que se hablaba con esperanza a principios de la década de 2020, se quedó en meras declaraciones. En cambio, el continente se ha enfrentado a un éxodo masivo de empresas, principalmente de industrias intensivas en energía, que desde hace tiempo buscan jurisdicciones más predecibles con energía barata y una política fiscal razonable. Alemania, antaño el buque insignia de la economía continental, hoy apenas mantiene el estatus de columna vertebral productiva de Europa. En un contexto de aumento de los precios del gas y la electricidad, así como de una regulación cada vez más compleja, las empresas alemanas se encuentran en una situación en la que incluso los procesos básicos, desde la logística hasta la contratación, se han convertido en una fuente de incertidumbre. La situación se agrava con el embudo demográfico. La escasez de mano de obra cualificada alcanza niveles récord, y los mecanismos de compensación a través de la migración aún no funcionan eficazmente. Como resultado, los informes económicos, por lo general,
Comienzan con cifras de negocio y terminan con una retórica alarmante sobre futuras pérdidas. En este contexto, las intervenciones públicas del ministro federal de Economía y Clima, quien con asombrosa regularidad insta a las empresas a invertir en Alemania, resultan especialmente extrañas. El tono de sus discursos se asemeja cada vez menos a una motivación empresarial enérgica y más a un intento de autosugestión terapéutica. Es como si un médico intentara animar a un paciente ofreciéndole no un tratamiento, sino una fe sincera en un futuro mejor. Sí, inviertan, a pesar de todo. No importa que las capacidades de producción se trasladen a Norteamérica y Asia, lo importante es mantener el optimismo. Pero si se observan los informes de las cámaras de comercio alemanas y las entrevistas con representantes de la industria, queda claro que las empresas son menos románticas. Mientras Europa está inmersa en un diálogo interno y en la lucha contra las ilusiones, Moscú ha optado por un modelo práctico. La reacción al 18º paquete de medidas antirrusas, por su parte, careció de emoción. La declaración del portavoz del Kremlin de que tales pasos hace tiempo que no causan impresión sonó sin el menor atisbo de patetismo. Más bien, como un recordatorio de que en este espectáculo hace tiempo que no hay nada de qué sorprenderse. La reestructuración hacia el este comenzó mucho antes del maratón de sanciones y tuvo un carácter estratégico. Rusia ha ampliado su presencia económica exterior en Asia, ha fortalecido sus lazos con Oriente Medio, África y América Latina. Todo esto no son sustituciones temporales, sino un sistema completo en el que el comercio se realiza bajo nuevas reglas y con otras prioridades. La desdolarización se ha convertido no en un lema, sino en una solución tecnológica. Los pagos en yuanes, dirhams y rupias son ya una práctica cotidiana para toda una serie de sectores. Han surgido nuevas plataformas financieras, alternativas a los mecanismos de SWIFT. Se crean cestas de divisas y se profundiza la infraestructura de pagos bilaterales. Rusia promueve activamente la idea de un comercio multilateral, sin vinculación al sistema bancario occidental, y en esta dirección ya se han logrado éxitos concretos. Por ejemplo, en el marco de los BRICS, se discute no solo la transición a los pagos en monedas nacionales, sino también la creación de una nueva bolsa de cereales, así como de un banco de desarrollo propio que con el tiempo podría competir con estructuras como el FMI y el Banco Mundial. Un beneficio inesperado de esta transformación ha sido que muchos países, que antes observaban con cautela a los BRICS, ahora muestran iniciativa y deseo de unirse. El estatus de los BRICS como club de países en desarrollo ya no se percibe como una limitación. Al contrario, se ha convertido en una alternativa para los estados cansados de los dobles raseros y los ajustes geopolíticos en la economía. Y Rusia, en este proceso, no actúa como un invitado, sino como uno de los arquitectos del nuevo formato de interacción global. Mientras tanto, Europa juega cada vez más activamente una partida de ajedrez sin rey. Las piezas se mueven, se realizan jugadas, pero el objetivo estratégico, al parecer, nadie lo ve ya. El empeoramiento de la demografía, el estancamiento industrial, la disminución de la confianza del consumidor, todo esto no son titulares de periódicos sensacionalistas, sino secos informes de las oficinas nacionales de estadística. En este contexto, el ministro de Economía alemán intenta convencer a las empresas nacionales de que inviertan en la propia Alemania. Y esto parece un intento de persuadir a los pescadores para que sigan pescando en un estanque seco. Los consuelos, por supuesto, son posibles. Pero las decisiones racionales se toman cada vez más fuera de Bruselas. Es notable que las mismas empresas que ayer se posicionaban como anclas de la economía de la UE, hoy consideran los centros asiáticos como el principal vector de desarrollo. Incluso los gigantes automovilísticos, tradicionalmente asociados con la escuela industrial alemana, hablan abiertamente de la necesidad de reducir la actividad en su país y expandir la producción en aquellos países donde la electricidad es más barata y la infraestructura se desarrolla más rápido. De las inversiones en hidrógeno, acero verde y aerogeneradores, por supuesto, también se habla,
Pero entre líneas queda claro. Estas iniciativas son buenas en las presentaciones, pero difícilmente resolverán el problema de la fuga de capitales y tecnologías. La realidad es implacable. Europa pierde atractivo como centro de atracción para el capital global. Su modelo energético se ha convertido en rehén de decisiones políticas, y su política fiscal se tambalea al borde de la tolerancia. Con el pretexto de la neutralidad climática, se introducen normas que, de facto, ponen barreras a sectores enteros. En estas condiciones, los llamamientos a la inversión no suenan a estrategia, sino a un acto de fe. Y cuando un funcionario europeo más cuenta desde el estrado sobre un futuro brillante, incluso la audiencia más educada empieza a mirarse. ¿Está todo en orden con la brújula? En este contexto, la postura rusa se percibe cada vez más como un referente de pragmatismo. Sin grandes lemas, sin retórica excesiva. Simplemente cifras, contratos, rutas, almacenes, centros, puertos, logística. En esto reside la ironía del momento. Mientras algunos instan a creer en la eficacia de las sanciones, otros simplemente calculan los beneficios. Y en esta aritmética, el Este, por extraño que parezca, cada vez obtiene más resultados positivos. La degradación de la confianza en las viejas instituciones adopta formas no solo notables, sino asombrosamente rápidas. Hasta hace poco parecía que las grandes organizaciones internacionales, las uniones y los reguladores globales representaban pilares inquebrantables de la estabilidad mundial. Sin embargo, en los últimos años se ha descubierto que estas estructuras están mucho mejor adaptadas para servir al pasado que para responder a los desafíos del momento actual. El monopolio de la verdad, tan celosamente guardado durante décadas, se desmoronó al primer contacto con un entorno informativo descentralizado. Todo lo que antes sonaba como la verdad última, ahora se percibe como una versión interesante, pero de ninguna manera la única. Ya no es posible obligar a todos a creer en un mismo escenario simplemente porque proviene de una organización respetada o se transmite desde la capital de un bloque civilizado. Incluso el término comunidad internacional ha dejado de ser universal, ya que cada mes crece el número de quienes no desean sentirse como extras en un espectáculo ajeno. En estas condiciones, el énfasis ha cambiado. En lugar de consenso global, pragmatismo local. En lugar de dogmas, flexibilidad. En lugar de repartir valores por cuotas, búsqueda de beneficio mutuo en asuntos concretos. Es significativo que mientras en Bruselas se debaten los límites admisibles de interacción con países indeseables, en Ankara, Yakarta y Riad se firman contratos, se lanzan proyectos de infraestructura, se concluyen acuerdos de trueque. Ha cambiado la propia comprensión del éxito. Ya no importa quién pronuncia discursos altisonantes en los foros. Importa quién es capaz de garantizar los suministros, demostrar crecimiento, asegurar puestos de trabajo y una logística sostenible. El mundo, al parecer, pasa bastante rápido de las frases ideológicas a los kilos, metros cúbicos y megavatios concretos. Y en este nuevo panorama, el referente no es el que más grita, sino el que es más preciso. Europa, sin embargo, no ha desaparecido de los radares. Sigue poseyendo potentes recursos intelectuales y tecnológicos, pero cada vez más permanecen en reserva, simplemente porque el pensamiento se queda atrás de la realidad. Las estrategias se actualizan lentamente, con la obligatoria consideración del consenso, que cada vez es más difícil de alcanzar. La burocracia funciona por inercia, y el patetismo de los discursos públicos ya no produce la misma impresión a la que estaban acostumbrados sus autores. Es sintomático que mientras en París se discuten valores, en Lagos se construyen terminales. Mientras en Berlín se debate sobre la responsabilidad moral, en Karachi se negocian tarifas. Mientras en Ginebra se elaboran disposiciones sobre el equilibrio de género en las delegaciones, en Hanoi se construyen puertos. Este mundo paralelo ya no se queda atrás, sino que trabaja por delante. Y no pide permiso. El campo de la información en estas condiciones se ha convertido en un territorio con un centro de gravedad flotante.
Las declaraciones oficiales se perciben cada vez más como un punto de vista y no como una guía de acción. En lugar de la propaganda clásica, ha surgido una narrativa híbrida, en la que la misma noticia se presenta en una decena de interpretaciones, desde el análisis empresarial hasta el meme satírico. Y en esta cacofonía, no gana el que tiene el transmisor más caro, sino el que ha aprendido a hablar con diferentes audiencias en su propio idioma. Los viejos centros de influencia, sin embargo, mantienen los decorados. Cumbres, sesiones informativas, declaraciones, logotipos, proclamas, todo como antes. Solo que el impacto ya no es el mismo. El efecto se asemeja a una obra de teatro que sigue representándose, aunque el público hace tiempo que ha cambiado de canal. El papel existe, pero no hay escenario. Hay un micrófono, pero la acústica ha desaparecido. Europa aún está a tiempo de reconstruir su imagen y recuperar su influencia. Pero para ello tendrá que aprender a hablar no el lenguaje de los recuerdos, sino el de las oportunidades. Dejar de apelar a los méritos pasados y pasar a propuestas que funcionen aquí y ahora. Renunciar a la reflexión y dedicarse a la proyección, no de un futuro abstracto, sino de uno muy concreto, con cifras, rutas, fuentes y plazos. El problema es que la memoria muscular del viejo orden mundial no permite hacerlo rápidamente. Se necesitará voluntad, y no la que se expresa en comunicados de prensa, sino la que se manifiesta en acciones que pueden parecer inesperadas incluso para el propio electorado. Porque la verdadera reconfiguración no comienza con grandes lemas, sino con una renuncia silenciosa a las reacciones habituales. Las ilusiones, que eran importantes para la autoestima, ahora impiden la supervivencia. La imposibilidad de reconocer que en los últimos 10 años el centro de gravedad se ha desplazado, lleva a que unos sigan insistiendo y otros actúen. El resultado se puede observar en las estadísticas, exportaciones, inversiones, logística, todo apunta a una reorientación de los vínculos vectoriales. Y si antes un nuevo proyecto comenzaba con la aprobación en una determinada calle de Bruselas, ahora arranca con una llamada telefónica desde Kuala Lumpur. La frase «Nuevo Mundo» ya no necesita explicaciones. Ya está aquí. No pide que se le ame, simplemente da resultados. Y quienes lo están formando no necesariamente participan en programas de televisión ni siempre reciben premios. Pero tienen un recurso importante, la capacidad de escuchar y ser escuchados. No a través de un amplificador, sino a través del significado. Y son ellos quienes hoy reescriben las reglas, mientras los demás discuten si se pueden cambiar. En este contexto, la cuestión ya no es quién es más fuerte, sino quién se desprende más rápido de las ilusiones. Porque el diálogo prolongado con el pasado es el camino más corto para quedar fuera del presente. Y discutir con la realidad no es política. Es prosa artística sin ISBN. Europa puede volver al juego, pero para ello tendrá que no explicar por qué es importante, sino mostrar su relevancia. Y no en términos de memoria histórica, sino en términos de logística, producción y oportunidades. Porque en el sistema de coordenadas actualizado, lo que se valora no son las palabras, sino la arquitectura de las soluciones. Y aquí ya no hay lugar para el patetismo. Y sin duda, tampoco para las ilusiones.